Invitamos al contador Héctor Piedrabuena. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buen día. Sí, buen día, Andrín. ¿Cómo le va? ¿Cuál es la situación en este momento, Héctor, según tu punto de vista, ¿no? Bien, de todas maneras mi formación no es de economista, pero tenemos cierta inclinación a por lo menos a mantenernos informados sobre lo que pasa. El país está viviendo una situación reflejo de lo que hacen los países vecinos, sobre todo Brasil, donde nosotros tenemos acuerdos económicos en marcha y donde los convenios que están vigentes nos afectan en la medida en que la paridad cambiaria no nos favorece. Obviamente que eso son cuestiones de política económica, que escapan un poco a lo que uno conoce diariamente, pero efectivamente Brasil tiene su política. Y Brasil está devaluando, siguiendo su interés. ¿Eso en qué nos afecta? Nos afecta en que la moneda nuestra se está apreciando, es decir, nosotros empezamos a ser más caros con respecto a Brasil. Ajá. ¿Y en qué nos afecta? En que nosotros cuando vamos a exportar somos caros. Y cuando vamos a importar, ¿no es cierto?, le favorece a Brasil colocar sus exportaciones en nuestro país. ¿Por qué nos afecta a nosotros? Porque nosotros tenemos atado convenios en la industria automotriz. Entonces, el 80%, por ejemplo, de Fiat, se coloca en Brasil. Y está teniendo muchas dificultades en colocar la producción en Brasil, casualmente por el encarecimiento. Entonces, ese problema se va agudizando en la medida en que, si miramos fronteras adentro, que es lo que pasa, las autoridades económicas están en su política de fijación del valor de cambio, del tipo de cambio, dejándolo en este momento alrededor de los 9.15, ¿cierto?, que uno escucha que no es competitivo. ¿Por qué no es competitivo? Porque, bueno, cuando uno vende o exporta y recibe dólares, ¿cierto?, no los recibe, pasan por el Banco Central y el Banco Central le da los pesos. Claro, se lo transforma. A 9.15, ¿no es cierto?, por ejemplo, menos las retenciones que provoquen en cada área económica. Evidentemente, esa retención también le juega en contra a quien lo recibe, porque evidentemente eso es un impuesto y eso se refleja. Es una quita importante. Es una quita importante, y para quien lo recibe, su dólar transformado en pesos ya ni siquiera es 9.15, está por debajo de eso. Entonces, por eso a veces es que somos poco competitivos, porque también nosotros tenemos nuestros costos internos. Entonces, Argentina se empieza a encarecer. No se empieza, ya es un proceso Entonces, esa es una de las variables en las cuales estamos parados, en las cuales se escucha mucho el tema del valor del dólar. Casualmente también porque el valor del dólar está atado a otras variables económicas. Uno no únicamente el dólar mirándolo. Ajá. Lo que pasa es que el dólar siempre fue para el argentino una reserva de valor, porque hemos tenido por largo tiempo experiencias con la inflación, y la forma de a veces de cuidar el ahorro era decir, bueno, ¿qué hago con la platita que me sobra? Voy y compro dólares. Uh-huh. Como eso es muy difícil ahora, no imposible, pero es difícil, entonces empezamos a tener tensiones en el dólar y aparece el dólar negro o dólar blue o como uno lo quiera llamar, que es conseguir el dólar en la calle. Eso no es un mercado. No digamos, no hay pizarras con eso, hoy puede estar aquí, pero existe, fuera 14, pero es una realidad. Existe, es como las brujas, que las hay. Entonces es una realidad. Pero si uno toma otros valores que son oficiales y que son legales, como por ejemplo lo que se le denomina el dólar liqui, entonces ahí estamos en un dólar de 13 pesos. ¿Qué significa eso? Que a ese precio uno puede conseguir dólares. Entonces uno tiene dólares a 13 pesos, está el dólar oficial a 9.15, está el dólar turista, que está alrededor de 12 pesos, está el dólar ahorro. Entonces tenemos varios precios de dólar, y ahora sí se empieza a hablar, por lo menos en voz alta, de la posibilidad de desdoblar el mercado cambiario. ¿Y cómo sería eso? Pero bueno. Desdoblar el mercado cambiario significa tener un dólar comercial, que es para importaciones y exportaciones, y un dólar financiero, ¿no?, sería la denominación, como le quieramos llamar, que sería para las otras, para el turismo, para comprar, para atesorar. Eso ya lo hemos hecho en la historia, ¿no? Se ha hecho en la historia. Lo que pasa es que
cuando uno ve la política económica en su conjunto, a mi juicio, esto es una pata de la mesa, ¿cierto? Las otras patas también juegan. ¿Y por qué juega el dólar en esto? Bueno, por un lado, por el tema de los costos. Entonces, la industria automotriz, los que quieren exportar, los que quieren importar, el dólar es simplemente un costo más, ¿cierto? Lo midamos como lo midamos. Pero internamente, ¿por qué el dólar tiene cierta influencia y por qué se pone en el tapete? Porque al ser usado generalmente por el argentino como una reserva de valor, uno dice, yo tengo pesos, ¿qué hago con los pesos? Y la respuesta o el problema de qué hago con los pesos es, ¿me sirven los pesos? ¿Me sirve tener pesos? Y ahí tenemos otro problema, que es la inflación. Ajá. Entonces, como tenemos inflación, ¿qué hacemos con la plata que nos puede sobrar? Voy a plazo fijo, lo pongo en el dólar, y entonces ahí ¿Ha habido ofertas tentadoras para el plazo fijo últimamente? Últimamente sí, porque se tiene que manejar lo que nosotros denominamos o conocemos como expectativas. Es decir, ¿qué va a pasar? Entonces, bueno, como uno no es adivino, uno intuye, y en este país, para responder qué va a pasar, se necesita información. Y una información para cualquiera, ¿no es cierto?, es ¿qué inflación tenemos? ¿Qué inflación proyectamos? Ajá. Y el problema es como cuando uno tiene fiebre. Tiene fiebre, se pone el termómetro y tendrá 37, 39, 42 y el termómetro le cree porque lo está mirando. Si yo le pregunto a ustedes cuál es la inflación en nuestro país, podemos tener más de una respuesta. Podemos tener la respuesta sí, porque de acuerdo con las mediciones hay una diferencia tremenda. Exactamente. Entonces las distintas mediciones, privadas o públicas, entonces difieren. Esa distorsión, lamentablemente, está provocada por el gobierno. Y eso es un mal que se va a tener que corregir en algún momento. Estamos hablando concretamente del INDEC. Sí, el INDEC es el termómetro. Entonces el termómetro no funciona. El INDEC no publica las estadísticas como corresponde, evidentemente, y no es así porque si los que dicen que el INDEC mide bien, ¿cierto?, por lo menos debieran ajustar entonces toda su evolución de precios de acuerdo al INDEC. Pero el gobierno no ajusta de acuerdo al INDEC. Es decir, el gobierno cuando fija sus sueldos, los diputados o senadores cuando fijan sus dietas, no se fijan en el INDEC. No, y no. La línea impositiva tampoco. Tampoco, no comen vidrio. ¿Entendemos? Ajá. Entonces, el INDEC es un dato. Por eso que también después se venda como realidad para un montón de cosas, puede ser, pero es un dato. Cuando la persona tiene también dinero, pesos, tampoco hace inversiones inmobiliarias, porque la alta presión impositiva le impide la continuidad de sostener ese bien. Por lo tanto, empieza a gastarlo en cosas como viajes y ese tipo de evidentemente es como, a ver, es como que la plata te quema. Claro, ¿por qué? ¿Y qué hago? ¿Y por qué hago con la plata? Entonces me la gasto. El que tiene posibilidad de gastarla, obviamente, ¿no es cierto? Sí. Porque evidentemente una de las cuestiones es la inflación. La inflación, cuando uno no la puede medir, simplemente la sufre. ¿Y quién la sufre? Y la sufre generalmente el más desprotegido. Es decir, a mí me cuanto puede más abajo en la escala está uno, más sufre la inflación. Está más a la intemperie, ¿no es cierto? Es decir, el frío lo sufrimos todos, pero a veces está quien se puede tapar y quien no, ¿cierto? Y es más la gente que no se puede tapar que la que se puede tapar. Entonces, ese es el tema. El asalariado, ¿no es cierto?, está castigado. Uno se queja, escucha el impuesto a las ganancias, ¿no es cierto? Está bien, el impuesto a las ganancias en este país, para la cuarta categoría, que son los asalariados, es distorsivo, las escalas están malas, las escalas no se actualizan, pero hay un impuesto que nadie menciona, que es el que más castiga, que es el impuesto inflacionario. Mientras no entendamos que la inflación nos va comiendo de a poco, no vamos a poder hacer un plan creíble, sustentable, que le dé solución a los otros problemas, entre ellos el tipo de cambio. Es decir, no se puede proyectar a mediano plazo, ni siquiera eso. No se puede hacer, porque usted fíjese que, como decía Scaglione con respecto a la construcción se maneja hoy, ¿no es cierto?, por inversores o por el poco crédito que larga el
el Estado a través del ANSES. Entonces, ojo con eso, porque es a través del ANSES, no lo hace a través de las instituciones bancarias. No es el hipotecario. Exactamente, porque el crédito hipotecario prácticamente, no digo que no existe, pero ha disminuido muchísimo, porque a los niveles de inflación que hay, ¿qué tasa resiste quien va a tomar un crédito hipotecario? Entonces, un empleado, con la remuneración que uno pueda pensar, 10, 15, 20 mil pesos, que es una remuneración muy alta con respecto al promedio. No quiero decir que con 20 mil pesos uno sea millonario, pero es muy alta con respecto al promedio, que en Argentina el promedio está entre 5 y 6 mil pesos. Entonces, estamos hablando de que una persona, un matrimonio de 2 empleados de comercio, es imposible que puedan acceder a un crédito hipotecario porque la potenciación de la tasa no lo hace llegar. Entonces, ese es un problema que acá no es un problema ideológico, esto es un problema económico. Entonces, el bolsillo no entiende de ideologías. El dinero no lo afecta, el dinero para el comunismo, para el capitalismo sigue siendo dinero, es un bien de cambio. Claro. Entonces, y para nosotros es un bien de cambio, pero no nos sirve como una unidad de valor. O sea, nosotros no podemos guardar pesos. Hasta el más desinformado sabe que si mantiene los pesitos en el bolsillo se lo va comiendo ese impuesto que es la inflación, que ¿quién lo recauda el impuesto ese? Lo recauda el Estado, que es el que la provoca. Entonces, bueno, ese es el problema, ese es un desafío sobre el cual por lo menos no se habla públicamente. Estamos en una época eleccionaria. Entonces, pero los candidatos, tampoco previo a la elección tampoco se hablaba, ¿no? No, porque se sufre en silencio, ¿no es cierto? Porque como generalmente, ¿cómo se para uno frente a la inflación? Se para en la medida que uno puede lograr pesos para cubrir sus necesidades. Entonces, el asalariado que está, digamos, amparado por un sindicato, en la puja distributiva, el sindicato va a tratar de sacar, como en las últimas paritarias, el 27, el 30, el 35, ¿no es cierto? Pero la sindicalización cubre una parte, un espectro de la economía. Después tenemos los jubilados, que no tienen sindicato y que tienen esos ajustes cada 6 meses, ¿cierto? Pero estamos hablando de ajustes que van sobre la jubilación mínima, porque la jubilación que se otorga siempre va a parar a la mínima. El resto va a juicio y a cobrar cuando Dios provea. Y siempre por debajo de la inflación. Y siempre por debajo de la inflación. Por eso se escucha por ahí el tema del 82%, etcétera. Pero son propuestas electorales. La realidad hoy es que lo que está percibiendo el jubilado, prácticamente el promedio, es la jubilación mínima. Entonces, ese jubilado no tiene un sindicato que lo provea. Tampoco hay un sindicato que proteja a los autónomos, ¿cierto? Y los autónomos son todos, ¿no es cierto? Desde un dentista, a un licenciado en nutrición, ¿no es cierto? A un kiosquero. El autónomo es el autónomo más castigado en la escala, el que está más a la intemperie, el que está más castigado, ¿no es cierto? Y es el que está más castigado por el impuesto a las ganancias que el que está en relación de dependencia, ¿no es cierto? Claro. Porque las escalas que tiene son muy distorsivas. Usted fíjese que acá está vigente en el país todavía el mal denominado impuesto a la riqueza o bienes personales, o como se le quiera, pero se llama impuesto sobre bienes personales, que tiene un mínimo que no se ha movido. Entonces, cualquiera que tiene arriba de 300.000 pesos, bajísimo, para el Estado es rico y debe pagar un impuesto. Entonces, como esa base no se mueve, como tampoco se mueven los mínimos no imponibles, y como tampoco se mueven las escalas, hay una distorsión. Claro, ¿qué es lo que se hace? Digamos, lo que se ensancha es la base imponible. Cada vez más gente tributa. Por eso es que se escucha que aumenta la presión impositiva. Está cada vez más gente tributando. Lo que después el gobierno dice que crece la recaudación, en realidad, cuando uno escucha que crece al ritmo de un 30%, digamos que se mantiene. Porque si la inflación está alrededor del 30 o 35%, bueno, el Estado está recaudando más o menos para cubrirse de la inflación. Pero el Estado recauda. Después, cuando paga, el tema es que no paga de acuerdo a eso. Entonces, bueno, son varias cuestiones que están entrelazadas como para hacer. La inflación es un problema que debe imperiosamente solucionarse, ¿cierto? Porque son como las cuestiones
tabúes en la familia, ¿viste? De esto no se dice, esto no de se esto habla. No se habla. Contador, yo quería preguntar esto. La emisión, algunos dicen descontrolada de dinero, ¿aumenta la inflación? Sí. Es decir, darle a la maquinita, como dicen los muchachos. Sí, a ver, la emisión es, como toda cosa, es un recurso más de la economía. Entonces, en algún momento, la inflación misma o la emisión puede tener, es un recurso. Pero cuando ese recurso pasa a ser el único recurso, ahí estamos complicados. Porque si hay emisión, hay mucho dinero dando vuelta en la calle, como se dice. Con menos respaldo. Con menos respaldo, y porque ¿a dónde va ese dinero? Entonces es el tema. Si ese dinero se puede invertir, o se va al dólar, como mucha gente lo hace, entonces ¿por qué? Porque la plata que está dando vuelta, a algún lado va. Entonces, ese es el problema. Por eso la emisión, cuando se va, no sé si descontrolando, porque acá no es que se descontrola, es una política económica basada en cubrir un déficit con la emisión. Claro. Así que, pero ¿por qué hay déficit? Bueno, ahí empezamos con otra cuestión, porque otra de las medidas que tenemos es que el gobierno en algún momento mantiene o pone una política económica en juego, como por ejemplo los subsidios, pero después lo va dejando y lo va agravando. Entonces tenemos subsidios al transporte automotor, tenemos subsidios al transporte aéreo, tenemos subsidios al consumo de gas, tenemos subsidios al consumo de energía eléctrica, y esos subsidios son indiscriminados. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, en San Nicolás, nosotros pagamos la luz a un valor, ¿cierto? Y si usted va al área metropolitana, lo estamos subsidiando nosotros. Un viaje en colectivo, acá vale un valor y dentro de Buenos Aires otro. Entonces, el problema está en que se está legislando o se está tomando medidas económicas para un sector, porque también el INDEC mide para ese sector. Es decir, esto es un federalismo a la criolla, es decir, es un federalismo en el habla o en los papeles, pero esto es una política unitaria. O sea, acá este verso de unitario y federales hace rato que terminó, y lamentablemente lo que ganaron son los unitarios, que después usamos las vestimentas federales, etcétera. Pero esto es así, porque cualquier gobierno que sea, que ha llegado últimamente, salvo algunas etapas de gobiernos radicales han sido los peronistas. Entonces, pero si entendemos que peronistas y radicales son la expresión de la soberanía popular, el tema está en que cuando se legisla desde Buenos Aires, se pasa a pensar en forma unitaria, porque se concentra mucho en el Poder Ejecutivo nacional. Entonces, todo está pensado de esa manera, y usted fíjese que uno de los elementos que tampoco se dice nada es la redistribución de la carga impositiva, que es la coparticipación. La coparticipación, como está fijada, hace de que el Estado nacional es el que más percibe de todo el esfuerzo de toda la nación, que después redistribuye una parte a las provincias. Entonces, eso se ha ido agravando. Eso no se dice porque el Poder Ejecutivo ha retomado su autonomía, ¿cierto? Lo cual era bueno, pero nos estamos yendo a otro sistema, un sistema que es federal en los papeles y unitario en la instrumentación. Ahora, no son muchos los gobernadores que uno escucha que se quejen, por lo menos en voz alta, ¿no? Y eso es por haberse disciplinado demasiado a las órdenes del Ejecutivo, porque en definitiva se están perjudicando y están teniendo a veces serios problemas con su población, con su territorio. Mire, Andrés, la necesidad tiene cara de hereje. El gobernador tiene que manejarse con realidades. Entonces, la Constitución a veces es un librito que tienen en un cajón y lo sacarán cada tanto, pero en la práctica ellos están dependiendo siempre del gobierno central. Entonces, ellos van a recibir su parte de coparticipación, pero como eso no alcanza, entonces, porque el Estado recauda de otras fuentes que no son coparticipables, entonces después tiene que ir a pedir. Entonces, ahí vienen los problemas. En la provincia de Buenos Aires ese problema ha existido. Scioli mismo ha tenido problemas para pagar los salarios de los docentes. Sí, eso fue hace un año. Entonces, tenía a los docentes en pie de guerra, no se daban clases
y estaba esperando que le tiraran una soga desde el Poder Ejecutivo. Bueno, ahora Scioli es candidato a presidente y es probable que eso ahora, no suceda. De haberse aplicado una distribución correcta, esos avatares no lo hubiera vivido Scioli. Es probable, pero ahí estábamos hablando también de otras políticas llevadas a cabo por las provincias, en los cuales nos lleva a otro problema, que es el tema del control de las cuentas públicas. Sí, el control de los gastos, las provincias por exactamente, ahí. Porque Argentina tiene un buen sistema de recaudación tributaria, con la Administración Federal de Ingresos Públicos. Es bueno, dice usted. Sí, realmente más allá de lo que uno pueda quejarse sobre la presión impositiva, ¿no? Objetivamente, la AFIP ha logrado tener poder y gestionar para hacer control sobre los impuestos, lo cual es bueno, ¿no es cierto? ¿Dónde está el tema? Que tenemos un buen sistema de control del ingreso público y muy flojo, casi inexistente control del gasto público. Entonces el problema está en que el gasto público nadie lo controla. Y algunos gobiernos, y lamentablemente en particular, ha desgastado el sistema de control del gasto público. Entonces, que sería, ¿qué organismo el directo que tendría que decir, señores, ustedes de acá no pasan? Lo que pasa es que no es que los organismos no existan. Ha empezado a dejar de lado, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, ¿no es cierto?, que se sabe o se dice que es un agujero negro en el presupuesto, pero no está sujeto a fiscalización por el Estado. Más allá de que la Auditoría General de la Nación ha hecho un control de 1 año o 2 años, ¿cierto?, porque está fuera del presupuesto en cuanto al control. Lo mismo pasa con algunas actividades de YPF, ¿no es cierto?, porque si no, no existirían las cláusulas secretas. Acá lo que no se quiere mostrar se esconde abajo de la mesa. Entonces, cuando uno no quiere mostrar los pobres, dice que los estigmatizan, entonces no se muestran. Si uno quiere saber los planes de ayuda, dice tampoco, porque se estigmatiza. Entonces acá como se estigmatiza todo lo que no se quiere mostrar. Entonces ese es un problema. Y por eso una de las cuestiones que, en el caso mío que soy contador, lo que está flojito de papeles de gobierno es que no tiene auditorías con respecto al uso del dinero público. Entonces, si bien está la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de las Empresas Públicas, todo debiera estar bajo el control de los organismos de contralor, ¿cierto?, que deben ser profesionales. No digo independientes, porque hay mucha gente sana adentro del Estado. Pero lo que pasa es que cuando empiezan por disposiciones a dejar fuera del ámbito de esas estructuras de control a determinadas áreas de la actividad económica en la cual el Estado participa, entonces empezamos a tener agujeros negros. Claro, ahí empieza el descontrol, ¿no? Empezamos el descontrol porque no se saben los subsidios, porque se subsidia a las empresas, por ejemplo, a subterráneos, se subsidia a trenes. Entonces después hay una tragedia de trenes, la tragedia de Once, por ejemplo, entonces se dan cuenta de que la plata que se mandó a los trenes no se gastó en los trenes. ¿Quién se la llevó? ¿Viste? Entonces, y si alguien investiga, cuando va a tocar para arriba, el juez o lo ascienden o lo dan de baja. Entonces, bueno, es muy difícil, por eso te digo que... ¿Qué pasa con...? Muchos dicen que se han superado los límites en cuanto a los recursos humanos, que han crecido muchísimo las posiciones de trabajo rentados por el Estado. Eso también influye mucho en un gasto desmesurado. A ver, influye porque si el sector público es tomador de empleo, ¿con qué lo paga? Lo paga con impuestos, que es el recurso que tiene el Estado. No está mal que el Estado tome gente, porque evidentemente se necesita para llevar a cabo la función. Ahora, si el Estado es tomador de gente exclusivamente porque tiene que retribuir, ¿no es cierto?, favores, claro. Favores, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí vamos a otra cuestión. Entonces, eso también es un tema que el Estado le debe explicaciones a la población, ¿no? Se dice también, contador, usted me dirá si esto es correcto o no, que el Estado es
el representante patronal, por darle una figura, que más gente en negro tiene. ¿Es así eso? No sé si es que tiene mucha gente en negro, pero la tiene, inclusive en áreas donde no debería tenerla, como el Ministerio de Trabajo. Entonces, claro, eso llama muchísimo la atención. Eso es lo que se llama los contratos basura, o la gente que está en la planta transitoria, o mucha gente que trabaja y que es obligada a facturar. Entonces son monotributistas que le tienen que facturar al Estado, a la dependencia que están, o gente que está con contratos especiales. Entonces, bueno, todo lo que se le exige a la actividad privada con respecto a los aportes de contribuciones, ahí el Estado hace la vista gorda, porque, bueno, evidentemente ha generado un espacio de contratación de gente en la cual esa es la parte, digamos, que está en negro. ¿Por qué dice que está en negro? No es porque no se le pague, sino porque no se le hacen aportes y contribuciones de acuerdo a la ley, como también cuando se le hacen aportes y contribuciones sobre las partes que se denominan remunerativas, ¿no es cierto? Y después no se paga sobre las partes no remunerativas. Y eso pasa en muchos ámbitos, está dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? La gente, he escuchado gente de prefectura que pues, tiene que hacer juicio, o la misma gente de gendarmería, ¿no es cierto? Bueno, eso perciben un salario, ese salario está compuesto de partes remunerativas y no remunerativas, ¿no es cierto? Bueno, claro. Ese es el tema. Después cuando se jubilan por la parte remunerativa. Entonces es todo un enjambre de situaciones que se han generado y se quedan. Nos quedan 2 minutos, contador, de esta charla que ha sido realmente muy interesantísima de su parte. ¿Qué consecuencias puede llegar a vivir el ANSES con todo esto? Porque vemos que de pronto se colocan deudas y demás a través del ANSES, y que hay, como usted acaba de decir recién, muchísima gente que no tributa porque está con esos contratos especiales y demás. Y cada vez, bueno, va aumentando más el plantel de jubilados. Bueno, ahí yo lo dividiría en 2 partes. Una política, para no decir tantos palos, acertada de este gobierno fue regularizar a un montón de gente que la jubiló sin tener aportes. Desde las amas de casa hasta un reconocimiento a un montón de gente que a pesar de que trabajó no le hicieron aportes y la gente había trabajado. Entonces, bueno, con eso se implementará a través de una moratoria y se llegará a una jubilación. Entonces, eso es correcto. El tema está que el ANSES es una administradora de fondos de jubilación del Estado, no es una FJP como las de antes, es una administradora de fondos del Estado para los jubilados. El tema está que, ¿qué hace con esos fondos el ANSES? Si va a usarlos para generar inversiones, para proteger los fondos con que después le van a pagar a los jubilados, está correcto. Pero si está usado como un recurso más del Estado, que cuando necesita le manotea fondos al ANSES y le hace vender títulos cuando no corresponde o porque los hace mal vender, el tema está que eso son decisiones políticas. Entonces, eso que en cualquier empresa haría que le pegaran una patada y lo tiraran por la ventana al gerente que hace eso, acá está permitido porque son cuestiones políticas. Entonces a veces la política va por un lado y la economía va por otro. Muy concreto. Ricardo, ¿una pregunta final? No, me quedé escuchando, nos quedó una pregunta para hablar también de lo internacional, cuando él menciona las economías de las áreas comunistas, y hablábamos antes del tema China. Pero bueno, eso ya tendremos una oportunidad para expander el comentario, ¿no? Claro, lo vamos a volver a invitar, contador, ¿puede ser? Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por haber venido, Gracias a usted. Lo hemos pasado realmente muy bien y nos ha informado de muchísimas cosas interesantísimas. Ha sido el contador Héctor Piedrabuena, uno de nuestros invitados de esta mañana en Semanario. Hasta cualquier momento, muchas gracias. Hasta luego.